Bueno, muy buenos días. Empezamos otra fracción acá de nuestro programa Café con autor escritura portátil, con los distintos autores que hacen vida también en la biblioteca, que hacen vida en la ciudad y que de alguna manera agradecemos oportunamente su bondad, pues por tener sus espacios de reflexión, pero también sus libros, al creer en el libro total. Y pues a Jimmy Fortuna, quien voy a presentar ahorita, en particular, darle siempre las gracias por ese entusiasmo y ese espíritu que ha tenido por congregar siempre escritores, cultura, arte, alrededor de nuestro proyecto El Libro Total, además de todos los aportes que Jimmy ha ofrecido a un mejor avisorar eso que pasa en el mundo de la cultura en nuestra ciudad. Bueno, Jimmy Fortuna es licenciado en idiomas y magíster en semiótica de la UIS y se desempeña como docente, traductor, corrector de estilo, periodista, tallerista, escritor, artista visual y gestor cultural. Fundador del Cineclub Cine Docentes en el Colombo Bucaramanga y del colectivo Docentes Arte y Cultura. Ha publicado obras como Jim y las Mudas y Entre Talías y Calíepes, entre otras libros y otros títulos muy interesantes, todos relativos particularmente a la poesía, pero también a la crítica cinematográfica, a la crítica literaria en general. Ha sido también con Entre Talías y Calíopes, pues ganador del programa de estímulos e incentivos del 2022 en poesía. En lo reciente, bueno, ya no tan reciente, ya llevas varios números también, ha creado la revista Cine Sin Sala, premiada con el estímulo Reactivadores del 2022. Esto apenas es una breboca, es apenas la punta del iceberg realmente del trabajo tan activo, tan bondadoso, diría yo, sobre todo Jimmy, y tan crítico al mismo tiempo de todo el acontecer, porque tú has llevado no solamente una responsabilidad desde la escritura, desde la reflexión, desde el periodismo, sino que esa responsabilidad precisamente te ha llevado digamos, a comprender lo que es un colectivo, lo que es apoyar artistas, intelectuales que a veces no tienen voz, y Docentes Magazine, sobre todo, pues por supuesto, de la mano también de Milton Afanador, los ha posicionado un poco como la voz que cuenta lo que sucede, la voz que no solamente publica, sino que también se hace parte de una reflexión tan necesaria en los tiempos de la cultura. Bueno, bienvenido. Cuéntanos un poco, Jimmy, sobre esos últimos proyectos. No sé si quieres, esta es una última publicación poética. Podríamos también hablar brevemente de este libro para luego iniciar pues con lo que estimamos en este objetivo de la escritura portátil. Bueno, buenos días para todos. Realmente pues quiero iniciar dando las gracias a la Casa del Libro Total, bajo la dirección de Daniel Navas, también con todo el equipo, a ti Sandra, a Javier Cote, a Pablo Muria, a todos los que de una u otra forma pues apoyan propiamente este proyecto del Libro Total, que ha ido creciendo, y pues he sido testigo porque, como le decía Javier, hace más de una década que he tenido la posibilidad pues de trabajar activamente y generando espacios. Bueno, básicamente así como para hablar de lo último, de lo más reciente, pues hay muchos elementos. De lo más reciente, hace un par de meses tuvimos la posibilidad de publicar de manera impresa y también de manera virtual, la revista Libre de Márgenes. Es una revista dedicada al mundo de la literatura. Dentro de poco ya saldrá el número 2, donde vamos a tener 2 textos del maestro Carlos Morales. Uno de ellos relacionado los dos relacionados con Gabriel García Márquez. De hecho, considero que el maestro Carlos Morales, además de todo lo que ha presentado dentro de la parte narrativa, pues también está muy atento y mostrando esa faceta como crítico literario. Lo otro, bueno, también tenemos el proyecto también editorial de la revista Cine Sin Sal. Es una revista que inició en el 2020,
Esto hace poco se publicó la edición número 17, son 17 números en 4 años, iniciamos en el 2020, en la época de pandemia, y pues puedo decir así como decía el maestro Carlos Morales, esto con total orgullo que pues es la única revista dedicada pues al mundo del cine que actualmente se encuentra aquí en Bucaramanga. Es un proyecto que inició pues en redes sociales y poco a poco se fueron vinculando más amigos, personas cercanas, donde todos tienen la posibilidad precisamente de publicar. Entonces digamos que mi experiencia como escritor es bastante particular, porque hay una palabra con la que yo perfectamente me podría definir, que sería la palabra ecléctico. He tenido la posibilidad de escribir poesía, de escribir novela, tengo algunos cuentos que no los he publicado, he escrito reseñas sobre libros, sobre películas, sobre obras de teatro, sobre todo tipo de eventos, he hecho crítica literaria, he escrito poesía, he escrito textos de opinión, he tenido la posibilidad de escribir para la prensa, para Vanguardia Liberal, actualmente Vanguardia, en las páginas culturales que se compartían anteriormente los domingos y después los sábados. Actualmente soy columnista del periódico El Frente, digamos dentro de los rituales, que es dentro de lo que vamos a hablar hoy, pues el ritual mío es esto, leer un libro por año, ¿no? Entonces, un libro por semana, perdón. Entonces, esa lectura de un libro por semana, pues me permite estar actualizado y digamos que también me da la posibilidad de estar vinculado con muchas editoriales que mensualmente me comparten libros. Entonces no solamente tengo la posibilidad pues de leer los clásicos, sino semanalmente leer todas las novedades, prácticamente mucho de lo que en este momento se está exhibiendo en un libro, ya he tenido la posibilidad pues de leerlo, digamos que meses atrás, desde diferentes editoriales, Panamericana, Susaeta Ediciones, el Grupo Planeta, desde el Libro Total. Entonces, digamos que esa también es la riqueza que le permite a uno. Y pues con este libro de Entre Talías y Caliopes, pues es un libro que de hecho pues se lo dediqué a mi mamá. Entonces, un poco también como hablando de esos detonantes, ¿cierto? Porque digamos que cuando… Pero te vas a hacer toda la entrevista de un solo golpe. Calma. No, ahorita hablamos de eso. No, bueno, interesante. Bueno, si quieres, mejor sí, hagamos la pausa entre Callíopes, sí, entre Talías y Callíopes, y luego sí, entonces nos aventuramos. Bueno, Entre Talías y Callíopes es un proyecto bastante interesante, por lo menos para las personas que en este momento nos están acompañando. Yo tengo una idea que la he podido como ir madurando, desarrollando, que es esto también la virtud del fracaso. Creo que la política del fracaso es súper importante. Creo que como padre de familia también es importante que cada uno de nosotros, desde nuestros roles como profesores, como orientadores, como padres de familia, como docentes, también podamos encontrar riqueza en el fracaso. Hoy hablo precisamente con Entre Talías y Callíopes, porque cuando yo tuve el libro completo, cuando ya lo tuve terminado, es un libro de poesía dedicado a las mujeres artistas, tuve la posibilidad pues de enviarlo a varias partes y pues digamos que vi la experiencia de que me cerraran la puerta, ¿cierto?, en todas mis narices, hasta que pues me aventuré pues a enviarlo al concurso que organizó la Gobernación de Santander y oh sorpresa pues salió ganador. El hecho pues de que un libro salga ganador pues le permite a un escritor, como en mi caso, aunque yo ya tengo 8 libros publicados, pero digamos de manera impresa 2, este y el otro que se titula Encuentros con la gran pantalla, es la posibilidad precisamente de tener la posibilidad pues de tener el dinero, de pagar una edición, de imprimirlos, de compartirlos y lógicamente pues de tener ese reconocimiento, no para de pronto como alimentar el ego, sino en el sentido de permitir. Yo pienso que todos los que estamos metidos de una u otra manera, pues en el mundo de la escritura lo que nos interesa es que podamos ser leídos por otros. Creo que ese es el mejor pago, pienso que ese es el mejor estímulo, pensaría que precisamente esa es la mejor retribución que podemos tener. Cuando uno tiene la posibilidad de que alguien lo ha leído, de pronto que le gusta o sencillamente que no le gusta lo que uno escribe, pues es maravilloso, ¿no? Considero que eso es parte de la solución a todas las situaciones. Entre Talías y Callíopes, básicamente el título, pues es un título que pues siempre me ha tenido marcado, porque cuando tuve la posibilidad pues de trabajar esto en la UIS, todavía soy profesor de cátedra de la Universidad Industrial de Santander, yo tuve una asignatura que era Teoría y Análisis Literario 1, donde pues tuve la posibilidad pues de trabajar toda la literatura griega, especialmente la tragedia griega. Entonces tuve la posibilidad pues de ingresar a ese mundo de las musas, de todo ese mundo de la teología, toda esa parte precisamente de los dioses, de los héroes,
y pues básicamente pues siempre he tomado como punto de referencia, digamos, la mujer, ¿cierto? Tener la posibilidad como de ahondar en ella, y pues el texto básicamente es un homenaje que yo hago pues a las diferentes mujeres artistas que se dedican a la escritura, a la pintura, a la escultura, que se dedican al periodismo, que se dedican al performance, y pues sencillamente pues aparece un yo poético, que no soy yo, sencillamente es esa voz poética que aparece en cada uno de los textos, pues hablando de sus obras y lógicamente pues hablando también de ellas. Y pues fue digamos que pues también tomé la decisión de dedicárselo a mi mamá, porque bueno, perdí a mi mamá hace 2 años y son como esas situaciones que le cambian a uno como la percepción de la vida, y como señalaba el maestro cuando hablábamos minutos antes de este espacio, pues es la posibilidad también de trascender, ¿no? Entonces considero que los libros son esa posibilidad de dejar algo. De hecho, pues mi mamá siempre, con su espíritu muy liberal, siempre apoyó el hecho de que me dedicara a escribir, de que publicara, de que siempre me diera gusto, digamos que fue siempre mi alcahueta. Entonces, maravilloso cuando uno tiene, digamos que en casa, prácticamente esa posibilidad. De hecho, mis primeros superhéroes fueron mis libros. Entonces, incluso mi papá siempre me decía, estos libros todavía no los puedes leer, estos libros son para cuando estés más grande. Lógicamente pues uno siempre se convierte en un ser transgresor, y pues empecé a leer, por ejemplo, Henry Miller cuando estaba muy adolescente, de tener la posibilidad pues de leer poesía erótica de Eduardo Cotelamos, de Gaitán Durán, que hace poco le hizo un homenaje precisamente al Libro Total. Entonces de empezar a incursionar, cuando tuve la posibilidad pues de estar en el colegio también leer, y prácticamente pues siempre puedo decir que siempre he estado acompañado de una gran biblioteca. Estoy en la casa de mis padres, actualmente donde vivo también. Me encanta regalar libros, entonces digamos que me he convertido en digamos que mi fetiche son los libros. Te quedaste con lo del fetiche. Sí. Bueno, sí me gustaría pues pensar un poco, pues Talía Jicalía, pues hay una voz poética que por supuesto no eres tú, y tú dices yo no soy, pero sin embargo es esa de todos modos esa voz autoral que acompaña mucha de tus formas también de enfrentar el momento creativo. Ya no solo pues el tema de volver a hacer homenaje a otros artistas, en este caso mujeres, escritores, etcétera, sino que lo trasladas también desde una dimensión de lo erótico, del erotismo muy interesante, y desde esa voz del erotismo también logras exaltar, y a veces podría ser pues también un poco paradójico la vida y los momentos y unas situaciones que exploras pues con muy a quemarropa. Eso me ha gustado en particular. ¿Puedo señalar algo? Adelante. Es que de hecho también eso me encanta, la curaduría que tú haces, porque cuando tuve la posibilidad pues de ver inicialmente la publicidad de este espacio con el maestro Carlos Morales, si yo por lo menos fuera crítico literario, tuviera la posibilidad de vincular, digamos, mi obra con la obra del maestro Carlos Morales, podría ser un detonante el erotismo, porque el maestro Carlos Morales ha tenido la posibilidad de ser bastante transgresor, de ser muy valiente, ¿cierto?, de ofrecer en la narrativa escenas maravillosas, inolvidables, eróticas, que difícilmente se han escrito en Colombia, ¿no? Entonces, maravilloso, por lo menos para las personas que estén interesadas de pronto en hacer estudios doctorales o de maestría, los invitaría precisamente a investigar en su obra. En mi caso, efectivamente, lo que tú señalas, ¿no? Esas son las libertades que nos ofrece la palabra, donde ese yo poético, pues afortunadamente tuvo la posibilidad de conocerlas a todas esas autoras, artistas, y también dejar volar su imaginación, ¿no? Entonces recordemos lo que siempre ha señalado el premio Nobel Mario Vargas Llosa, teniendo en cuenta pues a Bataille, ¿cierto?, ese gran referente que ha, digamos, escrito teorías sobre el erotismo en la literatura, esa posibilidad de fascinación, de evocación desde la ficción, y precisamente generar ese tipo de situaciones metafóricas y también de aproximación, ¿no? Yo pienso que la escritura le permite a uno fantasear, y eso es algo que es muy innato pues en mi condición, no perder la capacidad de asombro. Yo por lo menos tuve la posibilidad pues de estar el sábado en la presentación del maestro Mario Mendoza, hoy que he estado recorriendo todo,
mirando, observando, mirando las reacciones de las personas, viendo personas que hace rato no veía. Entonces siempre digamos que son en diferentes elementos que en algún momento prácticamente empieza uno como a hacer como una bitácora de viaje, ¿cierto? Como empezar a tomar apuntes. Yo soy de tomar apuntes en mi cabeza y pues en algún momento van saliendo. Ya tengo la idea para un texto infantil. No he tenido la posibilidad de escribir para ese público, ya lo tengo. Ya sé que por lo menos tiene que ver con el televisor, con el señor televisor. Esto ya tengo ideas, por lo menos proyectos desde la universidad, de una publicación sobre lugares representativos de Bucaramanga dedicados a fomentar la cultura, a fomentar propiamente todas las manifestaciones del arte. Hay una publicación que viene en camino también para el libro total de reseñas, precisamente de eventos culturales. O sea, todo el tiempo estoy como en función de eso, ¿no? Todo el tiempo pensando. En el maletín siempre cargo libros, por todos lados siempre los libros están por ahí, por doquier. Por supuesto que tu vida es el libro, ¿no? Y es la palabra. Entonces ahora, pues habiendo escuchado el público y pues con conocimiento previo, todo ese ejercicio profundo, múltiple que haces con la palabra, pero siempre desde distintos lugares, porque una cosa es el gestor cultural, otra es el crítico de cine, el crítico literario, otra cosa es el poeta, otra cosa es el narrador. Y otra cosa también es esa persona que se encarga y cree además en la invitación a la escritura a esas personas que no de alguna manera han hecho el ejercicio de atreverse a escribir. Entonces, juntando un poco eso, ¿cómo haces para separar ya concretamente tu acto, tu proceso creativo, literario, en torno a todas esas multitudes que tienes o que eres tú junto a la palabra? Bueno, eso, digamos que hay un elemento que yo siempre le recomiendo a todas las personas que se aproximan a la lectura, que se aproximan a los procesos de escritura. Siempre hay que pensar en las personas que van a leer el texto y algo muy importante, la tipología textual. Es decir, cuando yo tengo claro qué tipo de texto voy a escribir, automáticamente aparecen las condiciones, la estructura, la forma, las maneras, ¿cierto? Por lo menos ya hace más de 20 años yo tuve la posibilidad pues, de escribir una novela que se titula Ginny y las mudas. Ya ahí aparece la palabra muda, que es muy metafórica, con unos personajes femeninos muy definidos, que es una novela interesante. Yo por lo menos la pensé para adolescentes, para personas que puedan conocer un poco cómo es la vida en la universidad y tener esa posibilidad, como ese universo de posibilidades que ofrece la universidad, ¿no? Y siempre he pensado un poco en la tipología textual. Por lo menos actualmente cuando yo pienso, por lo menos el texto que voy a escribir para el periódico El Frente, automáticamente siempre busco que sea un texto de fácil lectura, ¿cierto? Me agrada que le pueda llegar a cualquier persona y tengo presente que lo que voy a escribir es una reseña que tiene un carácter 100% informativo, una parte crítica, una parte de comentario, pero la idea es que se convierta en una invitación para las personas que de pronto no han visto esa película, de pronto no han tenido la posibilidad de leer ese libro, lo puedan hacer, ¿no? Entonces siempre pienso que es importante, digamos, el tener en cuenta el público y también tener presente un poco lo relacionado con la tipología textual, qué tipo de texto es el que yo voy a escribir. Y lógicamente pues ahí ya viene todo el oficio. Considero lo que señala el maestro Carlos Morales, realmente la escritura pues es un oficio. En mi caso yo desempeño un montón de roles y siempre saco tiempo para los procesos de lectura. Actualmente, digamos, hace ya como 2 años vengo escribiendo un libro que va a ser un poemario a partir de un fenómeno que tiene que ver como con los poetas y los no poetas. Estoy pensando un poco en esa situación de la poesía, la antipoesía. Y justamente te iba a preguntar, ya nos estás diciendo que crees y manejas una tipología textual que a juro lo tienes que hacer así, pero ¿qué pasa cuando a Jimmy Fortuna le surge entonces esa necesidad y esa voz poética concreta de su creación? ¿Cómo enfrentas ese proceso? Bueno, eso sencillamente la recomendación o como el punto siempre de partida son los libros. O sea, pienso que cuando uno empieza a leer van surgiendo ideas. Yo por lo menos empiezo a leer y digamos, mirando un poco las anécdotas que en su momento comentaba Juan Carlos Onetti,
Mario Vargas Llosa, de empezar a hacer como anotaciones en los libros. Yo soy de subrayar los libros, de poner anotaciones utilizando el lápiz y prácticamente digo, mire, esto me puede ser, de pronto lo voy a tener en cuenta como un epígrafe, y ya en procesos de escritura muy puntuales siempre parto del título. O sea, eso no sé si de pronto es una imitación tal vez, aunque no creo, pero en una entrevista que le hacen a José Saramago, que se la hace un periodista argentino, Jorge Halperin, él señala que señalaba que en su proceso de escritura siempre el título era lo primero. En mi caso también, así sea una nota de prensa, así sea una reseña, así sea una novela, por lo menos en este caso tenía muy claro que el libro, este poemario, se iba a titular Entre Talías y Caliopes, y a partir de ahí surge todo. O sea, para mí el título lo dice mucho, digamos que me da como la valentía, me da los elementos para poder iniciar todo ese proceso, y es un proceso que lo alimento, por eso volviendo como a la palabra que utilizaba de lo ecléctico, porque lo alimento leyendo manga, leyendo cómics, viendo películas, viendo documentales, viviendo, caminando, siendo muy observador. A mí me encanta analizar a las personas todo el tiempo, digamos, dentro de esa formación en semiótica. Yo siempre les digo a los estudiantes, para mí la primera clase es súper importante, y por lo general siempre esas hipótesis de lectura que hago, por lo general siempre las corroboro al final. Entonces todo el tiempo estoy haciendo procesos de lectura, y son procesos que van enriqueciendo mi quehacer, y digamos que recuerdo una anécdota con Milton que me decía, es que usted no lo pueden clasificar, por eso nunca lo invitan a festivales de poesía, tampoco lo invitan a eventos de narrativa, porque usted escribe de todo, usted también actúa como periodista, escribe como crítico de arte, crítico de cine, de todo. Entonces, pero pienso que esa es la riqueza de la escritura. Y por eso te preguntaba cómo te haces dónde te ubicas cada vez que vas a escribir. Pero bueno, es muy curioso porque en este programa de escritura portátil, pues hemos ya recibido distintas miradas alrededor, pues, de ese ejercicio de escritura, y fíjate que hay muchos otros que dicen que empiezan por el final. Para ti, la escritura es el final, plantean un final y desde allí se agarran, ¿no? Siempre es interesante tener pues ese anzuelo en el horizonte, ¿no? Tú inmediatamente empiezas al título, pero ¿cómo es que crece entonces el título? O sea, cuando te dispones a escribir algo, el título, ¿de dónde surge? ¿Cómo de alguna manera lo redondeas si ni siquiera has podido desarrollar un primer encuentro con la escritura? Bueno, yo, digamos, ahí como analizando un poco todo lo que tú mencionas, soy bastante visual, entonces en mi mente siempre son imágenes, y es una construcción que empiezo a hacer de manera mental, el título. O sea, me lo imagino, así como pensar ahorita viendo un libro, como pensar, por ejemplo, en este título que me parece maravilloso, de Palabras Vivas. Considero que es totalmente afortunado este título que le da precisamente a la organización de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de Palabras Vivas. Entonces siempre lo construyo, es decir, es una construcción que va llegando, y pues manejo también como ese espíritu muy peripatético, como de estar caminando, de estar pensando, y por lo menos ya sé, bueno, ya por lo menos tengo en mente sobre qué voy a escribir para este fin de semana, y siempre llega el título a mis manos, ¿no? Siempre. Entonces por lo menos ahorita estoy leyendo una obra que está conformada por diferentes relatos, que se titula Rituales de Apareamiento, de una autora que es muy cercana a Mario Mendoza. Tuve la posibilidad de entrevistarla esta semana, y automáticamente me llegan siempre el título, ¿no? Entonces el título es una cuestión mágica. Yo pienso que la literatura es una suerte de todo, ¿no? Digamos, utilizando el término fetiche, es una cuestión mágica, una Los cuestión títulos poderosa. son tus epifanías, diría Sí, Carlos. yo pienso que para mí el título, como para hacerlo de manera muy visual y metafórica, el título es una puerta, es un portal. Entonces apenas encuentro el título, digo, bueno, por aquí voy a ingresar. Y así como cuando de pronto uno se arriesga a ver una película y solamente le llama la atención el título, es eso, ¿no? Y pienso que uno también en la escritura tiene que ser osado, ¿no? Yo pienso que si un escritor no es osado, no estaría acá, ¿cierto? Porque él tiene la posibilidad de arriesgarse a que otro lo lea. Y también considero algo valioso que señalaba Mario Mendoza en Leer y Resistir, en sus conferencias y en esta obra ensayística, que realmente mi admiración total hacia las personas que nos dedicamos o se dedican al acto de la escritura, porque es una cuestión física, o sea, estar horas y horas leyendo, releyendo, corrigiendo, es maravilloso, y eso ya para mí ya tiene un mérito. Y por eso entonces se puede decir que partes definitivamente de un oficio, de una voz muy estructurada que persigue constantemente pues ese encuentro en la palabra.
Ya lamentablemente vamos cerrando, pero entonces un pequeño ritual que quieras compartir con nosotros al momento preciso de la página en blanco. Un ritual, ver una película, me encanta ver películas en plataforma y por lo general en algún momento, en alguna escena que me llama la atención, pongo la pausa y salgo a escribir algo. Ese es un ritual que tengo y por lo general siempre la madrugada o la noche me parece maravillosa porque es el espacio de completa quietud, soledad, donde no se escucha prácticamente nada. Considero que es maravilloso y siempre recomiendo los procesos de lectura. Creo que hay que leer absolutamente de todo, romper esquemas, leer de todo, desde novelas gráficas, cómics, leer manga, leer películas, documentales y siempre teniéndolo como ese proceso de activación de un pensamiento crítico, ¿no? Pienso que el único camino que tenemos nosotros como seres humanos y como una sociedad pensante y crítica es a través de los libros, no hay otra manera. Creo que es el único camino y como diría Cerati, la única verdad. Ay, qué maravilla esa frase para cerrar. Te agradezco muchísimo, Jimmy, que hayas aceptado ser protagonista en esta escritura portátil. Este es tu espacio, tu casa y lo sabes. Y muchísimas gracias de verdad.